En la Universidad de Querétaro. Es pediatra e infectólogo egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Hizo un postdoctoral fellow en Cincinnati en el Children's Medical Center y es el jefe actualmente del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, que es un honor para mí estar en este foro. De verdad, los dejo, él solo se presenta con su trayectoria. Muchísimas gracias, Cervelio, tu escenario. Bueno, pues primero quiero agradecer al comité organizador que me haya invitado a compartir aquí con ustedes y por supuesto al doctor Fernando Aguilar del Real por su amable presentación. Dice XX. Cuando vamos a hablar de probióticos, vale mucho la pena aprovechar para hablar de la microbiota normal, porque es una parte que muchas veces olvidamos en nuestra práctica diaria y es el órgano blanco de muchos de nuestros errores y de muchos de nuestros abusos. Por eso es muy importante conocer el funcionamiento normal antes de hablar de una estrategia en la que nosotros vamos a mejorar o vamos a inducir cambios. Algo que tenemos que tener bien claro es que el cuerpo no es estéril, está cubierto todas las superficies que están en contacto con el medio, ya sean externas o internas, por diferentes bacterias, y no nada más bacterias, también hongos, también virus que forman la microbiota. Entonces, es bueno conocer el predominio de cada una de estas en el cuerpo. Por ejemplo, la piel está llena de estafilococos, de propionobacterias, el tracto digestivo está lleno de bacteroides, de clostridios, de enterobacterias. La vagina está sobre todo colonizada por lactobacilos y por eso la importancia del parto vaginal y la colonización por lactobacilos al pasar por el canal del parto. Y así como fue un gran descubrimiento la descripción del genoma humano, también se habla de la descripción del microbioma humano, que es lo que describe qué tipo de bacterias hay en cada sitio, en qué concentraciones, para hablar de un ecosistema sano en cada una de las partes del cuerpo. Si nosotros tratamos de verlo en números y en tamaños, tenemos 10 a la 13 células humanas y tenemos 10 a la 14 bacterias, o sea, lo superan de 1 a 10. Pero no nada más son las bacterias, sino sus productos. Tenemos 10 a la 12 bacteriófagos por cada gramo de materia fecal y tenemos 10 a la 11 bacterias por cada gramo de materia fecal. Si nosotros vemos los tamaños, pues tenemos células humanas de hasta 100 micrómetros, los glóbulos rojos ya están entre 1 y 10 y hay partículas mucho más pequeñas que las bacterias, que son los virus. Tenemos fragmentos de ácidos nucleicos hasta llegar al átomo. Entonces, viéndolo en cifras, la microbiota intestinal, que es el órgano blanco de lo que vamos a hablar ahorita, constituye del 70 al 80% del microbioma total del organismo, incluso superando al microbioma del sistema tegumentario, que es de los más extensos del cuerpo. Constituye el 60% de la masa fecal, son 10 a la 14 bacterias, 10 veces más que las células eucariotas humanas, 100 veces más material genético que el genoma humano, y muchas de estas células, de estas bacterias todavía no están descritas, todavía no se conocen, pero se saben que existen. También algo que nosotros pensamos es que el ser humano es estéril antes del nacimiento, y existen ciertas formas de comunicación entre las membranas fetales, el líquido amniótico, la placenta, con la boca, con el intestino
y con el tracto genitourinario. Entonces llamamos diferentes tipos de transmisión: oral placentaria, gastrointestinal transplacentaria y genitourinaria transplacentaria. Entonces podemos hablar que Mycoplasma hominis ya lo tenemos en las membranas fetales al nacimiento, que Ureaplasma urealítico ya está en el líquido amniótico, en la placenta ya hay algunos coliformes y ya tenemos enterococo en el intestino fetal. Lo que sí es que cuando hay trastornos como prematurez, preeclampsia o tenemos niños prematuros, va a haber algunos cambios en esta constitución de la microbiota que predisponen a patología. Entonces, ya hablando del binomio, porque es muy importante para comprender el inicio de la colonización, tomar en cuenta el binomio. Hay factores desde antes del nacimiento que van a influir en la colonización de mamá, que a su vez va a influir en la colonización del niño. Desde la ganancia ponderal materna, la exposición a antibióticos. Recordemos que el embarazo es un estado de inmunodeficiencia para no rechazar al producto del útero gestante, exposición al tabaco, anormalidades metabólicas y muchas otras que van a repercutir directamente en el niño, donde también es importante la forma de nacimiento, si va a haber este priming, esta primera colonización al pasar por el canal del parto, la alimentación al nacimiento, la edad gestacional con la que va a tener el niño, la exposición a antibióticos, el peso al nacer, si el paciente nace en su casa, nace en un medio hospitalario o si se hospitaliza. Entonces, tenemos que conocer qué es lo que es normal y qué es lo que es anormal. La microbiota materna va a estar constituida, hablando específicamente del canal del parto, van a predominar bifidobacterias y lactobacilos. Y va a depender de la forma de nacimiento cómo va a ser la colonización, pero si el parto es vaginal, van a predominar lactobacilos, algunos estreptococos y algunas enterobacterias. El tiempo de gestación, si el niño nace a término, van a predominar bifidobacterias y lactobacilos, y si nace pretérmino, pueden predominar algunas bacterias que bajo algunas circunstancias pueden ser potencialmente patógenas. Ahora también es muy importante el tipo de alimentación, ya que los niños cuando se alimentan al seno materno van a tener una menor complejidad en su colonización, va a estar constituido sobre todo por bifidobacterias, cerca del 90%, que los niños alimentados con fórmula pues van a tener una colonización más diversa, más compleja, más parecida a la del adulto. Y por supuesto la lactación, porque en la lactación va a haber un descenso muy importante de bifidobacterias, y no solamente en número, sino que van a cambiar de bifidobacterias de tipo infantil, que son altamente protectoras, a bifidobacterias del adulto, que ya no son tan protectoras, ¿sí? Lo que sí es muy importante es la relación de firmicutes y bacteroidetes, que ahorita les voy a hablar más de eso. Aquí pasó algo. Bueno, entonces es muy importante el tipo de nacimiento. Tenemos 3 escenarios: el niño que nace por parto vaginal alimentado al seno materno, el niño que nace por parto vaginal y es alimentado con fórmula, y el niño obtenido por cesárea, que muchas veces es alimentado también con fórmula, pero también puede ser por seno materno. La microbiota que va a predominar después del parto vaginal van a ser bacterias que se originan de la vagina, de la piel y de las heces de mamá. Y el inóculo va a ser una mezcla de bacterias tanto intestinales como no intestinales. Mientras que el niño que nace por cesárea, el ambiente bacteriano en el que va a estar va a ser importante para el tipo de microbiota que va a desarrollar, y va a contar también con microbiota del equipo con que se atiende al niño, del aire de la sala de los cuidados intensivos neonatales, la microbiota de sus vecinitos, del personal médico y demás cuidadores. Por otra parte, el niño alimentado al seno materno van a predominar bifidobacterias, sobre todo por acción de los oligosacáridos de la leche materna, que son el sustrato específico bifidogénico, o sea, para que se desarrollen las bifidobacterias. También va a haber bacterias de tejido mamario, tanto de la glándula como de la leche misma y de la piel de mamá. Mientras que el niño alimentado con fórmula va a tener una microbiota diversa, similar a lo de los adultos.
Pero no nada más hay células intestinales, epiteliales y microbiota. Va a estar en un medio ambiente donde van a haber enzimas digestivas, el moco y la barrera mucosa, la barrera epitelial, el sistema endocrino, por las diferentes hormonas que forman el sistema endocrino intestinal, los elementos de la inmunidad innata y adquirida, el sistema neuroentérico que le va a conferir diferentes tipos de movimientos que van a regularizar la colonización, y también un sistema vascular y linfático muy amplio. Entonces, todo este conjunto es lo que le vamos a llamar microbioma. Es el ecosistema donde va a estar la microbiota con el tracto gastrointestinal. Cuando tenemos una gran diversidad y abundancia de bacterias, vamos a hablar de eubiosis. No sé si han oído cuando platican los ambientalistas que para que haya un ecosistema sano tiene que haber biodiversidad. Entonces tiene que haber determinado número de plantas, de insectos, de batracios y reptiles. Los predadores no deben de sobrepasar en mucho a los herbívoros para que sea un sistema ecológico equilibrado. Bueno, pues lo mismo pasa con el microbioma. Tiene que haber gran diversidad y abundancia de bacterias. Tiene que haber una relación entre firmicutes, que son sobre todo bacterias gram positivas, sobre todo bacilos, y los bacteroides. Generalmente cuando hablamos de bacteroides nos acordamos de los casos que tenemos sepsis por anaerobios y que tenemos una infección por bacterias, pero en general son buenos. Su función es positiva. Sobre todo uno que se llama Bacteroides theta y Otto Omicron, que es el que favorece una colonización adecuada. El problema es cuando lo que es microbiota en un sitio pasa al torrente sanguíneo donde no es microbiota. En un estado de eubiosis va a haber una barrera intestinal intacta y no va a haber un estado inflamatorio. Por el contrario, disbiosis es la reducción de la diversidad de bacterias. Incrementa el número de bacterias patógenas y la barrera intestinal va a estar alterada y va a haber procesos inflamatorios. Y la máxima expresión de la disbiosis es cuando hay una reducción tanto de número como de diversidad, que tenemos una sola bacteria, que es el Clostridium difficile, y es cuando tenemos colitis pseudomembranosa. Pero existen muchos estados intermedios de disbiosis. Si nosotros viéramos la función de cada uno de los elementos de la microbiota, no podríamos manejar un concepto maniqueo de estos son buenos y estos son malos. ¿Por qué? Porque los diferentes elementos tienen funciones benéficas y tienen funciones que pueden ser deleterias. Entonces mejor lo clasificamos por funciones. Los efectos nocivos son pues la invasividad y producción de toxinas que nos van a dar diarrea, constipación, infecciones y algunas veces efectos sistémicos cuando tenemos una bacteriemia. La posible producción de carcinógenos o la producción de sustancias que van a ser deleterias para el cuerpo, como sustancias sulfatadas o las que promueven la putrefacción. Mientras que los efectos benéficos, bueno, pues va a prevenir el crecimiento de bacterias externas o nocivas, luchando por el sitio de unión, por el alimento, por los sustratos, y produciendo un pH bajo que hace que muchos patógenos que son sensibles al pH no puedan colonizar. También hay efectos inmunoestimulantes, anticarcinógenos, tiene efectos de disminución de colesterol. Por ejemplo, la unión directa a las sales biliares y al colesterol por algunos lactobacilos, o sus productos, que son los ácidos grasos de cadena corta, que bloquean algunas partes de la colesterogénesis intrahepática, también dan estos efectos. La disminución de la producción de gas y el estímulo de descomposición y absorción de alimentos, más frecuentemente los disacáridos como la lactosa, y la participación en la absorción de minerales. Entonces, si nosotros vemos los que predominan más con efectos benéficos, van a ser lactobacilos y bifidobacterias. Y estos son los principales mecanismos de probiosis en las infecciones entéricas. El primero es el antagonismo, o sea, estas bacterias producen sustancias que se llaman bacteriocinas, que van a bloquear el desarrollo de bacterias nocivas. Inmunomodulación, porque
hay estudios, sobre todo de los finlandeses, de que el uso de probióticos puede ser benéfico contra infecciones virales. Si los virus no se adhieren a receptores, no consumen disacáridos, o sea, ¿de qué manera puede ser eso? Pues uno de los mecanismos es la inmunomodulación. De alguna manera, los elementos como el ácido lipoteicoico o los polisacáridos bacterianos pueden estimular a la célula M, que es la célula presentadora de antígeno por excelencia, en el tracto gastrointestinal. Estimulan a los linfocitos T para que produzcan sus interleucinas y haga este paso, esta migración de células plasmáticas a linfocitos B, y posteriormente haya una eferencia en el momento en que se presenta otro patógeno. Y el de exclusión, o sea, las bacterias benéficas se van a unir a los sitios de unión de patógenos y van a competir con ellos por alimentos y diferentes sustratos. Entonces, el 90% de la microbiota intestinal van a ser firmicutes, bacteroides y actinobacterias. Y dentro de los firmicutes van a estar lactobacillus y bifidobacterias. Son una familia que está presenta en mayor proporción. Hay más de 200 géneros y predominan algunos micoplasmas, bacilos y clostridios. Y esto va variando de la edad. Por ejemplo, los niños, perdón, estos no son ancianos, estos son niños. Van a predominar los firmicutes y los bacteroides. Tienen que haber un equilibrio entre ambos, y esto se va alterando en la edad adulta y en los ancianos. Otro papel muy importante son los oligosacáridos de la leche materna, que pueden ser suplidos posteriormente por algunos oligosacáridos de la fibra dietética, pero los que son más específicos y son altamente bifidogénicos son estos oligosacáridos, que constituyen el tercer elemento en abundancia de los componentes sólidos de la leche materna por arriba de las proteínas, después de la lactosa y de los lípidos. Y cada uno de estos oligosacáridos es específico para cada uno de las bifidobacterias. Y la 2-fucosilactosa, que es el más abundante, sirve de sustrato para Bifidobacterium infantis, que es de los más protectores. A partir de estos oligosacáridos, las bifidobacterias van a producir ácidos grasos de cadena corta, como el acético, como el butírico y el propiónico, que son los principales, que van a tener diferentes efectos en el organismo. Van a tener efectos como, bueno, el más importante, disminuir el pH para que disminuya la biodisponibilidad de algunos citotóxicos alcalinos, disminuye el crecimiento de algunos organismos que son pH sensibles. La disminución de la resistencia vascular es muy importante porque aumenta el flujo venoso hepático, portal y colónico. Esto es bien importante en la enterocolitis necrosante, ya que tiene componentes tanto infecciosos como isquémicos. Entonces, el tener una adecuada colonización desde pequeño va a mejorar la irrigación del intestino. El ácido acético aumenta la absorción de calcio y magnesio. El ácido propiónico aumenta las contracciones musculares colónicas, lo que va a mejorar la constipación, y también va a promover la proliferación epitelial colónica, aumentando la capacidad de absorción al haber más superficie de absorción. El propiónico y el butírico aumentan el transporte de electrolitos en el colon, que es lo que ayuda en la prevención de la diarrea. Y también tienen un efecto muy importante tanto en el metabolismo de los colonocitos como en el fenotipo normal de los colonocitos. El ácido butírico va a mantener el fenotipo normal de los enterocitos, lo que va a disminuir el riesgo de formas aberrantes que pueden ser derivar a neoplasias, ¿sí? Entonces, resumiendo la función de este proceso de colonización, vamos a ver que el microbioma intestinal es un superórgano del hospedero que tiene función tanto metabólica, ya vimos la función en la digestión de la producción de disacaridasas, nutricional, ya que el sustrato lo va a rebajar a la expresión mínima para que pueda ser absorbido, e inmunológica. El neonato de término vía vaginal, el intestino, el sistema inmune adaptativo van a regular y tolerar el microbioma, y el microbioma va a esculpir la función inmune y metabólica. Lo podríamos resumir que es una coevolución entre el microbioma y el hospedero. Cuando haya una desorganización en esto es cuando hay disbiosis, y la disbiosis pues va a estar relacionada con algunos eventos que tienen que ver con la prematurez, como la sepsis de inicio tardío y la enterocolitis necrosante.
Entonces podemos decir que son organismos pioneros, o sea, son organismos que llegan por primera vez a un sitio que no está colonizado ante un sistema inmune virgen, y va a haber una educación y modulación del sistema inmune que va a estar regulada por el microbioma. Hay estudios en Science y en Nature, como del 93, donde linfocitos B, que es lo primero que hay en el intestino, por la presencia de la colonización van a ir migrando, se van a ir diferenciando a las células dendríticas, a las células de Lange, a los diferentes componentes del sistema inmune gastrointestinal. Y esta diferenciación no se logra si no hay una colonización o si no hay una colonización adecuada. También la migración del sistema neuroentérico también es muy importante. Se ha visto que ratones a los que se les suprime de microbiota no van a tener esta migración colónica y van a tener algo parecido a enfermedad de Hirschsprung. Tiene que ver mucho, por ejemplo, con la digestión del moco. Cuando se sacrifican los ratones germ free, o sea, los que no tienen colonización, sus intestinos pesan 4 a 5 veces más que los que sí están bien colonizados. Y es muy importante porque casi siempre nos abordan y dicen, oye, ¿cómo le hago para aumentarle las defensas a mi niño? Acuérdense que el sistema inmunológico es ángel y demonio al mismo tiempo. Si le preguntamos a alguien que tiene lupus, a alguien que tiene intestino irritable, pues no se porta tan bien con ellos el sistema inmunológico. Entonces lo más importante es la función de regulación cuidadosa antiinflamatoria para mantener la salud. Ahora, vamos a hablar de probióticos, vamos a hablar de qué manera nosotros interviniendo podemos modificar este tipo de colonización. Diario se publican como 100 artículos de probióticos, de N cantidad de lactobacillus, de bifidobacterias, de levaduras, pero realmente el 95 o 99% pueden, pues ni son en revistas indexadas de alto impacto, ni son ensayos clínicos controlados, o no tienen no es la misma calidad de las publicaciones, por lo cual los diferentes probióticos no todos funcionan igual. Dentro de los criterios de ESFAGAN y de las diferentes asociaciones de gastroenterólogos y hepatólogos y de infectólogos, donde se habla de diferentes elementos que pueden ser útiles en el tratamiento de la diarrea, ya a partir del 2013 se incluyen probióticos y simbióticos, ¿sí? Si nosotros vemos la historia de los probióticos, de los diferentes metaanálisis, miren, fíjense, esto es en el 2002, publicado en Pediatrics, se hace un pequeño metaanálisis de los estudios que estaban, que cumplían los requisitos para entrar a un metaanálisis, y fíjense que había una diferencia media en días de diarrea, lactobacillus versus control, una disminución en la diarrea de 0.7 días, o sea, nada. Y una diferencia en número de evacuaciones al segundo de tratamiento de 1.6 evacuaciones, o sea, los efectos eran mínimos. Conforme han avanzado, conforme se han hecho ensayos clínicos controlados con mayor calidad, seleccionando las cepas que se van a utilizar como probióticos y no dirigiéndolos a todo, sino a patologías específicas, es que se han logrado mejores resultados. Este es un estudio de eficacia y seguridad de Saccharomyces boulardii en diarrea infecciosa aguda. Aquí tenemos nuestro esquema de Forest, viendo favorece al control o favorece a la experimental, y vemos como el diamante ya tenemos resultados más importantes en cuanto a la duración de los días con diarrea, ¿sí? Este es otro metaanálisis que publica el grupo Cochrane de tratamiento de diarrea infecciosa. Aquí no hace diferenciación de qué tipo de probiótico, pero si nosotros vemos el diamantito en el esquema de Forest, ya está, incluso ya casi tenemos muy pocos estudios que favorecen más al control, y los resultados son más específicos y se van a relacionar con riesgos relativos menores de 0.5, o sea, con protecciones muchísimo más altas. Entonces, dentro de los que son más reconocidos, hay los estudios, digamos que se escogen de gran cantidad de estudios, pero los que más han funcionado es el Lactobacillus rhamnosus GG, el Saccharomyces boulardii, en varios estudios, el Lactobacillus reuteri,
en otros estudios, y algunos en que se prueban algunos prebióticos, mezclando probióticos con oligosacáridos, ¿sí? Este es un estudio de eficacia de probióticos en prevención de diarrea publicado en Lancet, donde también ya se ven resultados más importantes. No son lo mismo los estudios para prevención que los estudios como tratamiento. Bueno, no sé qué pasó aquí, pero estos eran unos estudios con Lactobacillus GG para la prevención de diarrea y de infecciones respiratorias, y en un esquema de Cox vemos, en una curva de sobreviva, vemos cómo los niños alimentados con Lactobacillus GG tienen una menor probabilidad de desarrollar tanto lo que ven, que son dos esquemas muy parecidos, infecciones gastrointestinales como infecciones respiratorias. Este es un estudio del Lactobacillus GG para la prevención de la diarrea secundaria a los cuidados de la salud, o sea, la diarrea nosocomial, y también tenemos resultados muy importantes. En cuanto a diarrea general, en 2 ensayos clínicos controlados, riesgos relativos de 0.37, es una protección mayor al 60%, y específicamente para rotavirus, en 3 ensayos clínicos controlados, riesgos relativos de 0.49, o sea, una protección mayor al 50%, ¿sí? Para prevención de la diarrea secundaria a antibióticos, hay artículos más viejos donde realmente están muy divididos los efectos y realmente no era de utilidad. Ahora, con la incorporación de nuevos lactobacilos, esto mejora. Este es un artículo del 2001, de esos estudios que les digo que son viejos, donde la protección pues no es tanta, 10%, 16%, y hay algunos en el que predomina más, pero ya en los estudios de tratamiento de diarrea asociada a antibióticos utilizando Lactobacillus GG, Acidophilus vulgaricus y Saccharomyces boulardii, ya tenemos una protección mucho mayor. Hay diferentes metaanálisis, este es el que publica JAMA, que también tenemos una protección adecuada. Y para prevención de diarrea también asociada a antibióticos, está publicado en el American Journal of Gastroenterology. Vemos que, fíjense cómo ya en el esquema de Forest ya son muy poquitos los estudios que favorecen al placebo, y cómo los resultados, vemos aquí el diamante final, cómo favorece al uso de antibióticos. Para tratamiento de diarrea asociada, ya no para prevención a antibióticos, tenemos otros estudios donde también es positivo. Y ya específicamente para Clostridium difficile, porque el Clostridium difficile es un problema de salud emergente que cada vez es más importante porque cada vez utilizamos más antibióticos de amplio espectro, y una esperanza eran los probióticos. Hay estudios para la prevención en que hay cierta utilidad, pero realmente los resultados no son contundentes, ¿sí? No ha sido. Hay estudios donde se tienen buenos resultados, hay estudios en los que no se tienen, y sobre todo se ha visto que hay buenos resultados para la reincidencia, pero no para inicial. Entonces, esto es más o menos un panorama de los efectos protectores de los probióticos en cosas que sí han sido probadas, sin tratar de mostrarlos como una panacea que nos va a curar todo, pero lo que sí es muy importante es que nos actualicemos, porque resultados muy pobrecitos, muy negativos de la literatura vieja, ahora con los estudios que hay ahora, con ensayos clínicos aleatorizados, haciendo metaanálisis de varios estudios bien llevados, sí nos muestran la verdadera utilidad de los probióticos, ¿sí? Pero es muy importante pues conocer bien la microbiota, tanto para no dañarla como para ver los diferentes mecanismos con los que la podemos mejorar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sarbelio Moreno. De verdad, tenemos tiempo para una pregunta. Estamos a punto de salir al descanso. ¿Alguien que tenga alguna pregunta del público? Sarbelio, la seguridad que tenemos de la modificación, ¿se le pueden administrar a pacientes inmunosuprimidos la biota? ¿Qué sabemos acerca de pacientes inmunosuprimidos?
Bueno, de los estudios en que se ha visto que haya endocarditis o sepsis, algunas veces neuroinfecciones secundario al uso de probióticos, generalmente los estudios muestran que eran pacientes inmunocomprometidos, pero más que inmunocomprometidos, pacientes que tenían alteradas las funciones de la barrera, pacientes que tenían sonda nasogástrica o pacientes que tenían intestino corto, o sea que estaba alterados anatómicamente. Muchas veces en nombre de la inmunodeficiencia cometemos muchos errores. ¿Por qué? Porque con los efectos que tienen inmunoestimulantes se les podría sacar más provecho. Hay muchos estudios para pacientes con tiflitis, que le decimos más colitis neutropénica, entonces donde tienen buenos resultados, pero pues lo más importante es la seguridad y tenemos que profundizar o hacer más de esos estudios, pero pueden ser una alternativa útil, pero por supuesto pues teniendo los cuidados necesarios. Muchísimas gracias, te entregamos un reconocimiento por tu participación de Médica Sur, mil gracias. Muchas Tenemos gracias. un pequeño descanso, estamos de regreso dentro de 30 minutos, a las 10:30 de hecho, porque tenemos un interesante programa sobre alimentación complementaria y les recuerdo, los que se gusten anotar en nuestros talleres de abordaje de paciente con talla baja y taller de nutrición, le agradeceremos mucho su presencia en la tarde. Gracias, nos encontramos en un momento con ustedes. ¿Verdad? Ya quise sacar, ¿verdad?